Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Aquí estamos de nuevo para continuar con nuestra versión de la Catrina del libro de la vida. Habíamos hecho en el vídeo anterior las piernas y los brazos y en este vídeo continuaremos ya con el cuerpo y bueno, pues como siempre hasta donde nos dé tiempo de seguir. Así que bueno, pues vamos a empezar. En el vídeo anterior nos habíamos quedado en la segunda pierna, donde os había dicho que no cortaseis la hebra, ¿vale? Que íbamos a unir las piernas tejiendo. Entonces, habíamos hecho una cadena ahí para que no se nos perdiese donde estábamos, así que vamos a deshacer esa cadena y vamos a volver a retomar el punto normal, ¿vale? Y ahora vamos a ir recorriendo puntos, vamos a ir haciendo puntos bajos, así, hasta que lleguemos a la mitad interior del muslo, para comenzar con la unión. Entonces, desde donde estamos, yo lo tengo así, fijaros, el pie está hacia mi derecha, entonces tengo que ir recorriendo puntos, así, hasta la mitad interior, para que el pie se quede hacia este lado. Vamos a ir haciendo puntos bajos, cada uno los que sean necesarios, ¿vale? No os digo cantidad porque dependiendo os puede variar a unos o a otros, entonces así para que a todos nos quede bien, pues simplemente vais haciendo puntos bajos hasta que lleguéis a la mitad interior. Yo llevo 5 creo, 6, 7, 8 y voy a hacer uno más, 9. Ahí estaría así en la mitad interior del muslo. Y ahí es donde vamos a comenzar con la unión. Entonces, vamos a levantar 4 cadenas. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a unir con la otra pierna, poniéndolas así bien parejitas, las dos, que se queden los pies viendo hacia el mismo lado, así. Y por ahí nos vamos a pinchar en el punto que vosotros consideréis que es parejito a este otro de aquí. Vamos a colocar este hilo para poder irlo escondiendo, así. Y nos vamos a unir ahí en ese punto de la otra pierna haciendo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 13 puntos bajos más. Son un total de 14 puntos los que tenemos alrededor de toda la pierna, así que como aquí ya tenemos uno, vamos a hacer los 13 que faltan. Una vez que tenemos los 13 puntos bajos que nos faltaban, en total son 14 alrededor de esta pierna, vamos a pasarnos a las cadenas y vamos a hacer un punto en cada una de las cadenas. Como tenemos 4 cadenas, vamos a hacer 4 puntos bajos. Uno, en la siguiente cadena otro, van 2, en la siguiente otro, van 3 y en la última cadena otro. Y ahí están los 4 puntos bajos de las cadenas. Y ahora en la otra pierna vamos a hacer 14 puntos bajos, que son los que hay alrededor. Una vez que tenemos los 14 puntos bajos de la otra pierna, vamos a volver a hacer 4 puntos bajos en el otro lado de las cadenas. Entonces aquí uno, en la siguiente otro, en la siguiente hacemos otro y van 3, a ver. Y en la última otro y van 4. Y así terminamos la vuelta número 1 del cuerpo con un total de 36 puntos. Ahora vamos a doblar estos alambres que tenemos aquí. Los doblaremos colocando los pies bien rectitos, así para que no se nos tuerzan, ¿vale? Que se queden los dos viendo hacia el mismo lado. Y vamos a doblar los alambres así hacia la mitad, ahí. Y ahora desde la mitad hacia arriba. Y por el otro lado hacemos lo mismo. Doblamos hacia la mitad y desde la mitad hacia arriba. Así es como se tienen que quedar. Y ahora le vamos a colocar un poquito de cinta para unir estos dos extremos de los alambres. Ahí estarían unidos y con los pies bien parejitos mirando hacia el mismo lado. Y ahora vamos a seguir tejiendo desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 7.
vamos a ir haciendo un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Acordaros de poner un marcador al inicio de cada vuelta para no perder dónde estáis haciendo las vueltas, y acordaros también de ir rellenando lo que os haga falta. Ahora, en la vuelta número 8 vamos a volver a hacer los 36 puntos que tenemos, pero esta vez tomando solamente la hebra que está hacia adentro, ¿vale? En vez de tomar el punto completo, así, vamos a tomar solamente esta hebra de dentro del tejido. Y ahí vamos a ir haciendo los 36 puntos bajos solo por la hebra de dentro. En la vuelta número 9 ya vamos a volver a tomar el punto completo, ¿vale? Ya tejemos normal y vamos a empezar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar, ya vamos marcando el inicio de cada vuelta y a continuación de este punto bajo vamos a hacer una disminución. Y esto es lo que vamos a hacer alrededor de toda la vuelta, un punto bajo y a continuación una disminución. Son un total de 12 veces y terminaremos con 24 puntos. En la vuelta número 10, de nuevo vamos a empezar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar y a continuación otra vez una disminución. Y esto lo volvemos a repetir alrededor de toda la vuelta, lo de un punto bajo y una disminución. Lo tenemos que hacer un total de 8 veces, aquí ya tenemos una, nos faltarían 7, y terminamos la vuelta con 16 puntos. Ahora en la vuelta número 11 vamos a cambiar ya al color rojo. Entonces el último punto de la vuelta número 10, que lo tengo aquí sin cerrar, lo vamos a cerrar ya con el color rojo. Así. Y ahora desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los 16 que tenemos. Y ya lo vamos haciendo en color rojo. Y acordaros de ir rellenando. Después de esta vuelta número 17 vamos a colocar ya el tubito de plástico que os había comentado en la lista de materiales. Como os había dicho, no es obligatorio si estáis metiendo alambre en el muñeco, ¿vale? Si estáis articulando la muñeca no es obligatorio que metáis el tubito de plástico también. Yo lo uso porque me queda el cuello más redondito y siento que queda más bonito. Pero en el caso de que no lo estéis articulando, sí os aconsejo meter algo rígido ahora, para que luego la cabeza no se caiga, ¿vale? Porque si no luego va a tener mucho peso en la cabeza y no se va a poder sostener. Así que, pues eso, os lo dejo a vuestra elección. Yo uso las dos cosas, el alambre y el tubito de plástico. Lo vamos a cortar ahí a la medida, que más o menos por ahí, por donde teníamos el alambre. Ahí está, que luego ya si sobra le cortamos un pedacito y no pasa nada. Y ahora vamos a seguir tejiendo en la vuelta número 18. Y comenzamos haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar, ahí. A continuación de este punto bajo hacemos otro punto bajo más, son 2. Y ahora vamos a hacer un aumento. Y vamos a volver a repetir lo mismo, 2 puntos bajos, 1 y 2. Y a continuación un aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. A continuación hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2 y a continuación un aumento. Y volvemos a repetir 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el último punto un aumento. Y así terminamos la vuelta número 18 con un total de 21 puntos. Ahora en la vuelta número 19 vamos a hacer los 21 puntos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 20 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos y vamos a marcar el primero. Y a continuación de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir 2 veces más, que son las que podemos hacer alrededor de toda la vuelta, y terminamos con un total de 24 puntos. En la vuelta número 21
Vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos y vamos a marcar el primero, 1 y 2, y a ver, marcamos este primero. A continuación de los 2 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 10 aumentos. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que tenemos los 10 aumentos, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. A continuación hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminaremos esta vuelta con un total de 36 puntos. Ahí tenemos 3 y 4. Os voy a explicar aquí una cosita, y es que estos aumentos que acabamos de hacer son los que van a marcar la forma del pecho, porque la Catrina pues tiene bastante pecho, entonces se los vamos a hacer ahí para que se quede bien marcadita la forma. Tenéis que tratar de que se queden lo más centrados posible, ¿vale? Para que los pechos le queden pues así centraditos también con el cuerpo y con sus caderas. Si os fijáis, aquí en esta vuelta yo he empezado con 2 puntos bajos y a continuación he hecho el aumento, luego 3 puntos bajos y luego los 10 aumentos seguidos. Y así he finalizado con 4 puntos bajos, ¿vale? Que eran los que me faltaban después de hacer los 3 puntos bajos y el otro aumento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si no os quedan centrados los puntos, lo que podéis hacer es empezar con otra cantidad de puntos. En vez de empezar con 2 puntos bajos y luego ya hacer el aumento, pues empezáis con un punto bajo, con 4, con los que os hagan falta, ¿vale? Empezáis los que os hagan falta, luego hacéis el aumento, luego 3 puntos bajos y después ya hacéis los 10 aumentos seguidos. Una vez que tenéis los 10 aumentos, hacéis 3 puntos bajos, eso no varía, ¿vale? Y a continuación hacéis un aumento. Y así finalizáis con el resto de puntos que os quede, dependiendo con la cantidad de puntos que hayáis comenzado, ¿vale? La vuelta es toda igual, solamente que podéis variar el principio y el final, ¿vale? Podéis empezar con más puntos o menos puntos y finalizar con más puntos o menos puntos. Lo que no puede variar es a partir del aumento, ¿vale? Comenzáis, lo vuelvo a repetir por si acaso no me estoy explicando bien, ¿vale? Comenzáis con la cantidad de puntos que vosotros necesitéis, luego hacéis un aumento, eso no puede variar, ¿vale? Hacéis un aumento, 3 puntos bajos, luego los 10 aumentos seguidos, de nuevo 3 puntos bajos y de nuevo un aumento. Y quedarían los puntos que falten para terminar la vuelta, que eso es lo que sí podéis variar, lo del principio y lo del final. Espero que me esté explicando bien, ¿vale? Porque lo que se trata es de dejar estos 10 aumentos bien centraditos ahí en la mitad. Que bueno, yo creo que si estáis usando el mismo gancho, el mismo tamaño de gancho, quiero decir, y el mismo grosor de hilo, pues no tenéis por qué tener problema para que se quede centrado. En principio sería igual. Pero bueno, pues sobre todo si habéis variado el gancho o el hilo, es probable que tengáis que hacer una variación ahí para que se os centren bien estos puntitos de aquí, ¿vale? Perdonadme cuánto rollo que he soltado aquí, pero bueno, quiero que se entienda bien y que no haya problemas, ¿vale? Y bueno, pues ahora seguimos. Entonces, acabamos de terminar la vuelta número 21, vamos a hacer desde la vuelta número 22 hasta la vuelta número 25 los 36 puntos que tenemos, un punto en cada punto, desde la 22 hasta la 25. En la vuelta número 26 vamos a comenzar ya con la unión de los brazos
Y os digo lo mismo que os dije cuando hicimos el pecho. Tenemos que tratar que los brazos se queden así a cada lado del cuerpo, ¿vale? Entonces, yo esta vuelta número 26 la voy a comenzar haciendo 6 puntos bajos, ¿vale? Os lo digo por adelantado para que lo vayáis mirando en el caso de que tengáis que variar. La voy a comenzar con 6 puntos bajos. Una vez que tengamos esos 6 puntos bajos, os voy a decir cómo tenéis que hacer toda la vuelta para poder unir los dos brazos, ¿vale? Eso sí que no puede variar. Y luego finalizaré con 4 puntos bajos, que son los que me van a faltar para que me queden bien centraditos en el medio, ¿vale? En las esquinitas. Entonces, en el caso de que vosotros tengáis que comenzar con una cantidad diferente a la mía, ¿vale? Si no son 6 puntos bajos, que sean 4, 5, 8, los que sean, ¿vale? Comenzáis con la cantidad de puntos que os haga falta para que el brazo os quede así. A partir de ahí, de esos puntos que hayáis comenzado, hacéis la vuelta como yo, ¿vale? Como yo os vaya diciendo, a partir de los 6 puntos que yo voy a empezar, pues vosotros con los que empecéis, a partir de ahí hacéis la vuelta igual que yo. Y una vez que finalicéis, que a mí me quedan 4 puntos para finalizar, pues vosotros finalizáis con el resto de puntos que os falten, dependiendo con lo que hayáis empezado, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con la vuelta. Como ya os digo, yo voy a comenzar con 6 puntos bajos para poder dejar el brazo bien centrado. Así que vosotros haced los que os hagan falta, ¿vale? Tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora ya vamos a empezar a unir el brazo. Esto es lo que no puede variar a partir de aquí, ¿vale? Podéis comenzar con la cantidad de puntos que queráis, pero a partir de aquí ya no podéis variar. Vamos a comenzar a unir un brazo haciendo 3 puntos bajos. Entonces, desde dentro del brazo, fijaros aquí por dentro, vamos a tomar un punto, así, desde dentro hacia afuera, y vamos a hacer un punto bajo con el cuerpo, ¿vale? Lo tenemos así enganchadito. Nos vamos a meter en el siguiente del cuerpo, que es este de aquí, y vamos a hacer un punto bajo pasándonos por el cuerpo y por el brazo. Ahí hacemos uno. Ahora vamos a volver a hacer otro, hacemos lo mismo, nos metemos en el siguiente punto del brazo, desde dentro hacia afuera, vamos a tomar el siguiente del cuerpo y hacemos un punto bajo pasándonos por el cuerpo y por el brazo. Ya van 2. Y otra vez más. Tomamos un punto del brazo, desde dentro hacia afuera, el siguiente del cuerpo, y ahí tenemos ya los 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 10 disminuciones. Así que nos vamos a pasar al cuerpo, en el siguiente punto que esté sin tejer, ¿vale? Este de aquí está tejido, así que vamos al siguiente, empezamos haciendo disminución. Ahí tenemos 1, 2, esto tampoco lo podéis variar, ¿vale? Es para que os quede bien centradito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y una vez que tenemos las 10 disminuciones, vamos a colocar el otro brazo y así se nos quedan bien parejitos ahí en las esquinas. Colocamos el otro brazo de la misma manera, metiéndonos desde dentro hacia afuera en cualquiera de los puntos y vamos a tejer un punto bajo en el cuerpo. Así que vamos al siguiente punto del cuerpo que esté sin tejer, que es este de aquí, y hacemos un punto bajo pasándonos por el cuerpo y por el brazo. Ahí tenemos uno y volvemos a hacer lo mismo. Tomamos el siguiente punto del brazo y el siguiente punto del cuerpo y volvemos a tejer otro, que son 2, y el siguiente punto del brazo con el siguiente del cuerpo y tejemos otro más y ya son los 3 puntos que tenemos que hacer para unir el brazo. Y ahora, como os había dicho antes, a mí me quedan 4 puntos bajos para finalizar la vuelta, pues a vosotros os quedarán la cantidad de puntos restante dependiendo de la cantidad de puntos con la que hayáis comenzado. Yo espero estarme explicando bien. De todas formas, si no lo entendéis, me lo dejáis en los comentarios y lo intento explicar de otra manera o como sea, ¿vale? Para que a todos podamos hacer la muñeca.
Lo que trato es de que os quede bien centradito todo, tanto el pecho como los brazos, ¿vale? Que no se nos vaya a quedar así retorcido. Pero si cualquier cosa no entendéis, me lo podéis dejar en comentarios y por ahí trato de ayudaros lo mejor posible. Esta vuelta número 26 la terminamos con un total de 26 puntos. Ahora en la vuelta número 27 vamos a hacer los 26 puntos que tenemos, uno en cada punto. Los voy a ir haciendo con vosotros porque tenemos que tomar los puntos del brazo, entonces para que no nos liemos vamos a marcar el inicio, ahí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Yo aquí tengo 6 puntos porque son los que hice para comenzar, ¿vale? Cada uno tendrá los que sean antes de llegar al brazo. Vamos a cortar ya esta hebra. Entonces tengo 6. Cuando lleguéis al brazo, en el momento en el que lleguéis, tenéis que tejer por la parte de fuera del brazo, por esta parte de aquí, ¿vale? Ya no vamos a tejer, estos 3 eran para unir, ahora vamos a tejer por la parte de fuera. Entonces tenemos 6, nos vamos a pasar al primero del brazo y van 7, al siguiente 8 y al siguiente 9. Como el brazo tiene un total de 6 puntos, 3 ya los hemos usado para unir, nos quedan otros 3. Tenemos 9, ahora vamos a ir hasta el cuerpo y seguimos tejiendo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo, hemos llegado al otro brazo, así que hacemos los otros 3 puntos que tenemos por fuera y ahí tendríamos 20, 21 y 22, y en mi caso me quedan 4 para finalizar, así que tengo 23, 24, 25 y 26. Da igual la cantidad de puntos con la que hayáis comenzado o finalizado, tenéis que tener al total de la vuelta 26 puntos, porque hemos hecho solamente 10 disminuciones. Los brazos no varían porque hemos utilizado 3 para unir, 3 puntos para unir, pero tenemos otros 3 por fuera. Entonces eso no nos hace ningún tipo de variación, solamente son las 10 disminuciones que tenemos aquí delante. Así que tenéis que tener un total de 26 puntos. Ahora en la vuelta número 28 vamos a cambiar ya al color hueso, al mismo color que estábamos haciendo el cuerpo, así que este último punto lo vamos a volver a cerrar con el color hueso. Así, y vamos a comenzar la vuelta número 28 haciendo 12 puntos bajos. 1. Después de los 12 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones. 1 y 2. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminaremos con un total de 24 puntos. Ahora vamos a tomar un alambre para articular los brazos, que con el limpiapipas ya están un poquito articulados, pero si queremos que se puedan levantar y que se queden arriba y bajar y dejar en distintas posturas, vamos a utilizar un alambre. Entonces cortamos un trocito de alambre tomando así la forma de los brazos, más o menos el tamaño que necesitamos. Vamos a doblar un poquito las puntas de este alambre para que no se nos vaya a salir por la manito. Así. Y ahora le vamos a meter este alambre por cada uno de los brazos, dejándolo por detrás de este tubito, ¿vale? Para que podamos hacer el juego de los brazos bien, para que no se nos choque cuando tengamos que moverlos. Entonces lo metemos así, por un bracito y por el otro, dejándolo por detrás del tubo. Ahí está. Y ahora vamos a seguir tejiendo y acordaros de ir rellenando porque ya se va a empezar a cerrar
Entonces vais rellenando el cuerpo, si no después no se puede. Ahora en la vuelta número 29 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, marcamos el primer punto y a continuación vamos a hacer una disminución. Y esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta, lo de 2 puntos bajos y una disminución. Son un total de 6 veces y terminamos la vuelta con 18 puntos. En la vuelta número 30 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación vamos a hacer una disminución. Y esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta, que son un total de 6 veces, lo de un punto bajo y una disminución, y terminamos con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 31 vamos a hacer 6 disminuciones, que son las que podemos hacer alrededor de toda la vuelta, y finalizaremos la vuelta con un total de 6 puntos. Y ahora desde la vuelta número 32 hasta la vuelta número 36 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Aquí estamos en la vuelta número 36 y ahora tendríamos que empezar con la cabeza. Así que este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Por el momento así vamos, ya con casi todo el cuerpo entero. Lo dicho, si tenéis cualquier duda podéis escribirme en los comentarios y trataré de ayudaros lo mejor posible. O si queréis también podéis escribirme por Instagram o por Facebook, que vais a tener un enlace en la descripción de este vídeo. Ahí podéis encontrarme en esas redes sociales. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo para seguir con su cabeza. Y bueno, pues vamos viendo lo que nos da tiempo de hacer. Si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like y que os suscribáis al canal, que para mí es de gran ayuda y es totalmente gratis, y si activáis la campanita, YouTube os avisa cada vez que yo esté subiendo un vídeo y así no tenéis que estar tan al pendiente. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!